Bueno, antes que nada, les quería hacer, estuvimos hablando sobre los parciales, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pudieron estudiar, no pudieron estudiar? ¿Les complicó? El doctor Prada igual ya algo me comentó, también estuvimos hablando al respecto, estamos en el tema. ¿Sí? ¿Alguno quiere comentar algo de los parciales? ¿No? Bueno, la idea bueno, lo que siempre les dije desde el día uno que di la clase y también lo dijo Agustín, estamos a su disposición para lo que no entiendan o si alguno ha comentado también que se perdían las clases o con algunos temas, si bien, como yo les dije en otras oportunidades y Agustín también, son temas muy teóricos, sobre todo al principio de la cátedra, eh, y son muy de código. Nosotros estamos dispuestos a que ustedes hagan las preguntas o nos frenen y digan, léelo más despacio para, para nosotros poder interpretar. Desde ese lugar cuentan con todo nuestro apoyo para que se pueda entender quizás un poquito más y si es que se pierden o lo que sea, bueno, eh, nos avisen porque por ahí a veces vamos un poco rápido. Igualmente, les vuelvo a repetir, como se los dije ya, la primera parte es muy teórica, así que bueno, si se llegan a perder, como alguno le ha manifestado también a Agustín, eh, levanta la mano y avisa para repreguntar o para pedir que vayamos más despacio, si es que les sirve, ¿no? También alguno ha reconocido que por ahí no tuvo tanto tiempo para estudiar, pero bueno, estamos hablando para los supuestos que se complicó desde ese lugar. ¿Ok? Bueno, vamos Camila, Romina, Marisol, Sofía, Ingrid. El tema de hoy es prueba de los contratos, ¿sí? Pero para hablar de prueba de los contratos, vamos un poco a la clase anterior y a repasar un poco qué es un contrato. ¿Qué entendieron que es un contrato? ¿Alguno se anima? Para saber cómo se prueba, primero tengo que saber bien qué es un contrato, ¿no? Muy resumidamente, es un acto jurídico entre dos o más partes. Exacto, tal cual lo dice el código, es un acto jurídico. En realidad, los contratos en sí son la fuente principal de obligaciones, ¿sí? Que tiene nuestro ordenamiento jurídico y es un acto jurídico propiamente dicho, como dijo Joaquín, que vincula a dos o más partes que tienen la intención de crear, modificar, transferir, extinguir algún derecho o alguna obligación, ¿no? Más allá de esto de lo que yo les estoy diciendo, el significado o la definición de lo que es el contrato está establecido en nuestro Código Civil en un artículo puntual que es el 957, el cual dice: el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. De este concepto que nos da el código, por un lado, sacamos lo fundamental, que es un acto jurídico. Y ese acto jurídico es, por un lado, vinculante, por un lado, es lícito y también es voluntario, ¿no? Es decir, es voluntario porque emana de la propia voluntad de las partes cuando manifiestan el consentimiento a los fines de celebrarlo. Eso hace a que se genere un efecto vinculante. ¿Por qué decimos que se genera un efecto vinculante? Porque genera una obligación recíproca entre las partes. Sí, perdón, Joaquín.
genera una obligación entre las partes. O sea, esa manifestación de voluntad genera una obligación. A su vez, este principio, dijimos que tiene que ser lícito este contrato. Y ahí hablamos de la licitud, ¿no? O sea, siempre tiene que estar basado en el principio de buena fe entre las partes. Y esto tiene que ver con el accionar de cada uno de los sujetos que intervienen, independientemente de que el contrato puede ser bilateral o plurilateral, dependiendo de la cantidad de sujetos que intervengan en esa negociación. Si un contrato tiene dos sujetos va a ser bilateral, si un contrato tiene más de dos sujetos va a ser plurilateral, ¿no? Yo les estoy dando un pantallazo para hacer un repaso de lo que es un contrato. Si no van entendiendo o voy rápido, me avisan. Esto trae a que el contrato tenga autonomía de la voluntad, ¿sí? Y este famoso efecto vinculante que recién les comenté. Todo esto que yo les dije, como acto jurídico es un contrato, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se puede probar la existencia de este acto jurídico? Con la manifestación de la voluntad de las partes. Sí, una opción. Sí, Joaquín, una opción. Cuando hablamos de Y prueba de los contratos, estamos hablando de demostrar la validez y de demostrar la existencia puramente del contrato. Cuando hablamos de prueba en general, ¿no? Y ahí ya entramos en prueba de los contratos puramente dichas. Si ustedes me preguntarían a mí, ¿está regulado en el Código Civil así como tiene una definición el contrato? Yo les diría que sí, pero no puntual. Es decir, no es que hay una sección del código donde ustedes van a encontrar que dice prueba de los contratos. No. La prueba de los contratos está regulada en nuestro Código Civil, pero dividida en dos. Hay una parte que está regulada dentro de todos los artículos que componen lo que es acto jurídico, y en la sección del Código Civil, donde se tratan a los contratos, también vemos artículos que tienen que ver con la prueba, pero no es que hay una sección puntual del Código donde hable de la prueba de los contratos en sí. ¿Sí? Ahora bien, se puede decir que la prueba entonces es la demostración de la existencia del contrato. Y se pueden utilizar cualquier medio a los fines de demostrar esta existencia. Al demostrar y al probar la existencia del contrato, estamos demostrando también y probando el objeto del Perdón, profe, contrato, los sujetos. Sí, recién entré, perdón, ¿qué tema estamos viendo? Perdón las molestias. estamos viendo prueba de los contratos. Gracias. No, pues. Entonces estamos probando no solo la existencia del contrato en sí, sino que estamos probando el objeto del contrato, como también estamos probando los sujetos y el objeto que tiene ese contrato o la finalidad que tuvieron las partes al momento de celebrar ese contrato. Perdón, estoy admitiendo a gente. Se puede decir que probar un contrato en sí también es demostrar la existencia a los fines de qué? De hacerlo valer, ¿sí? Y poder darle la herramienta a un juez a los fines de que pueda hacer juicio y dar una solución racionalmente persuasiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que se va a basar en el conjunto de elementos probatorios que le acercaron a los fines de probar la existencia del contrato, y va a tener en cuenta también su lógica, su ciencia y su conciencia para esta probación. Con el contrato también se van a probar los hechos y derechos, ¿no? Obviamente, que surgen del mismo. Ahora
La prueba de los contratos se va a dar, como yo les dije, independientemente de la forma en que hayan sido creados los contratos. Recordemos, y esto también vamos a repasar de la clase anterior, ya lo habrán visto, en grandes términos, que los contratos pueden ser celebrados en principio con una libertad de formas, dice la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes pueden optar la manera que consideren más adecuada para la celebración del contrato, sea escrita, sea verbal o como consideren, salvo en aquellos casos que la ley especifique una manera o una solemnidad determinada para la celebración de ese contrato. Entonces, en esos supuestos van a tener que ser creados con el requisito que le marcó la ley para que sean válidos, ¿ok? ¿Se entendió hasta ahí? En cuanto a los medios de prueba que podemos utilizar a los fines de probar la existencia del contrato, nos habla el artículo 1019 del Código Civil, ¿sí? Que se los voy a leer. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Este artículo lo que quiere decir y habla exclusivamente de la demostración judicial que tienen los contratos, ¿sí? ¿Qué medios se podría utilizar para demostrar judicialmente que ese contrato existe y vale? Dice que en principio hay amplitud, se puede probar por cualquier medio probatorio, ¿sí? Que las partes decidan y que obviamente la ley lo permita, salvo en aquellos casos en que la ley exija una instrumentación, dice, ¿no? Es una solemnidad que a veces se pide en ciertos contratos formales, lo que se llaman los contratos formales. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo, si quieren hacer una compra-venta, nuestro ordenamiento jurídico exige que ese contrato sea sí o sí realizado mediante una escritura pública, un instrumento público. Por lo tanto, si no se hace por ese medio, tampoco va a ser probado por testigos, dice el código, ni por otro medio, ¿sí? Siempre tiene que ser con la instrumental que fue ordenada por el código. En el resto de los casos, sí podría ser probado por testigos o por algún otro medio que las partes consideren porque la ley así lo permite. ¿Se entendió? Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con dos sistemas probatorios legales. Uno es el de la prueba legal y el otro es el de la libre convicción. El de la prueba legal tiene que ver un poco con este artículo 1019 que yo les estaba comentando recién, ¿no? Tiene que ver que la prueba de los contratos que se van a utilizar son aquellas pruebas que surgen de la propia ley y que la ley permite. Mientras que el sistema de prueba de la libre convicción es el conjunto de elementos probatorios que logra tener el juez, ¿sí? Por puro ofrecimiento de las partes, y que va a admitir como género global a ese conjunto de pruebas y los va a analizar desde la sana crítica. Perdón, ¿puedes repetir el segundo concepto? Me perdí. Sí, libre convicción. En el caso de aquellos contratos donde la ley especifique o le imponga la solemnidad de que tienen que ser creados sí o sí por instrumento público, el juez no va a poder hacer esta parte, este tipo de interpretación de la libre convicción, y va a tener que tener sí o sí como prueba la escritura, el instrumento público propiamente dicho, ¿sí? Justamente una de las justificaciones que tienen los contratos formales a los cuales se les requiere como solemnidad la creación
mediante instrumento público es este tema de la prueba. Facilitar la prueba del contrato, de la existencia del contrato, ¿sí? O sea, digamos que el instrumento público es un medio de prueba por excelencia, digamos, porque ya el hecho del instrumento público en sí ya nos prueba que existe el contrato. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué se les ocurre que digo esto del instrumento público? No, porque si no, o sea, una persona con astucia podría afirmar la existencia de un acto con testigos, de un contrato, quiero decir, y no sé, como imitarlo, simularlo, podría ser. Sí, puede ser la causa, pero en realidad o sea, eso sería una causa, ¿no? Eh, eh, la finalidad que yo estoy diciendo del contrato, ¿sabes con qué tiene que ver? Parte de lo que vos decís, Joaquín. Tiene que ver con que esto fue generado, ¿sí?, en presencia de un escribano público. Y el escribano público, al momento de intervenir en el instrumento, da fe del acto, que pone el horario, el lugar y la fecha de celebración. Eso hace plena fe de que ese contrato existió, ¿sí? Por eso es que yo les pongo este ejemplo de compraventa. Si ustedes quieren probar que compraron algo, muestran la escritura. Y es una prueba por excelencia. Por eso se dice que en los casos de instrumentos públicos, uno de los beneficios más grandes que se tiene es justamente que tiene una prueba por excelencia, ¿no? Y es facilitar un montón la prueba de ese contrato, a diferencia de otros que no están instrumentados. Es más fácil de probarlo, eso es lo que quiere decir la ley. Independientemente de esto, recuerden que, como les dije anteriormente, en función al 2019, pueden probarse por cualquier medio probatorio, ¿no? Salvo los que tienen algún requisito legal. ¿Es admisible prueba por testigos? Que muchas veces preguntan. Sí, es admisible, pero siempre y cuando no se traten de contratos que tengan que ser instrumentados con escritura. En cuanto a la prueba de los contratos formales, que son los contratos que sí requieren alguna formalidad establecida por ley, nos habla el artículo 1020, ¿sí? Que dice: los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Este artículo vuelve a hacer hincapié en los contratos formales, es decir, aquellos contratos donde la ley le exige una solemnidad o una formalidad para ser válidos, como ser el caso de los instrumentos públicos. Y hace hincapié en este tipo de contratos porque dice: ¿qué pasa si este instrumento público se empieza a realizar pero no se termina a ejecutar? ¿Se puede probar por otro medio? Sí, la respuesta es que sí, por testigos o por el medio que considere. O sea, está esa excepción en este tipo de casos. ¿Mm? Ahora, el otro punto el otro punto del cronograma dice causas que afectan los elementos estructurales del contrato. Bueno, acá vamos también a hacer un repaso de algo que ya habrá visto la clase anterior, ¿no? Causas que afectan los elementos del contrato. Bueno, los contratos, para que sean válidos, estos actos jurídicos generados entre las partes y creados por la propia voluntad de las partes, para que sean válidos tienen que tener unos ciertos elementos necesarios. Si bien son distintos tipos de elementos, acá vamos a ver los elementos esenciales, que son el consentimiento, el objeto y la causa. ¿Lo recuerdan? Bueno, si alguno de estos tres elementos esenciales que yo les mencioné
se encuentran afectados por la causa que fuere, o directamente se omite alguno de estos elementos esenciales en la creación de un contrato, ese acto jurídico cae, porque ¿qué acarrea? La nulidad. Recuerden que la nulidad jurídica es, esto también es repaso, es la sanción más severa que tiene nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque lo que ocasiona es la nulidad total del acto y genera eso que pierde eficacia y no surta los efectos. Es decir, la finalidad que las partes pusieron al momento de crearlo no se va a dar. ¿Por qué? Porque hay uno de los elementos esenciales que están afectados o que se ha omitido incorporar. ¿Sí? En el caso puntual de la nulidad contractual, como es este caso, porque está afectado alguno de los elementos esenciales, consentimiento, objeto o causa, les voy a dar un ejemplo de algunas causas. Puede ser porque se ve hay un vicio en la voluntad de alguna de las partes, porque hubo dolo en la intención, porque hay falta de capacidad en alguno de los sujetos que intervienen en el contrato, ¿sí? Porque el objeto no está susceptible de apreciación pecuniaria, que es uno de los requisitos fundamentales, ¿sí? Pueden ser muchas las causas, pero si está afectado alguno de los elementos, cae el contrato y acarrea la nulidad contractual siendo generando un contrato inválido. Ahora bien, al ser un contrato inválido, obviamente carece de cobertura legal, jurídica. Aclarado esto, vamos a ver las causas que afectan a cada uno de estos tres elementos puntuales. Vamos a comenzar con el objeto. Y también a modo de repaso, vamos a ver, hay un artículo que es el 1003 del Código Civil, que nos establece que el objeto como elemento esencial del contrato, para que pueda ser válido, necesita cumplir sí o sí con una serie de requisitos que están taxativamente enumerados en este artículo, ¿no? Dice que el objeto tiene que ser lícito, tiene que ser posible, tiene que ser determinado o determinable y tiene que ser susceptible de apreciación económica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cada uno. Cuando dice que habla de la licitud, ¿no? Porque dice el objeto tiene que ser lícito. Acá ya empieza a hablar de la licitud. Esto quiere decir que el objeto de los contratos, sí o sí, si bien existe libertad para las partes para que puedan contratar, el objeto que vayan a pactar no tiene que ser contrario a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Tiene que ser legal. Si el objeto que se pacta afecta o es contrario a la ley, el objeto es nulo, por lo tanto, acarrea la nulidad del contrato. ¿Sí? Al respecto, nos habla el 1004, el artículo siguiente, que es el que habla de todos los objetos que están prohibidos para incorporar en un contrato. ¿Sí? Y dice, no pueden ser objetos de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes. Son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de las personas humanas o lesivos a los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se aplican las reglas del artículo 17 y 56. Las situaciones que afectaren alguno de estos requisitos harían que el contrato careciera de objeto. O sea, que todo objeto que sea contrario a la ley, a la moral, al orden público y a las buenas costumbres, todos esos objetos son considerados prohibidos para nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto inexistentes en el contrato y acarrea como consecuencia la nulidad del mismo. ¿Por qué? Porque hay una causa que está afectando a uno de los elementos esenciales de la creación del contrato. ¿Se entendió?
Bueno, el otro elemento fundamental que tiene que tener el contrato, el objeto del contrato según este artículo 1003 es la posibilidad, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice que el objeto sea posible? Se refiere a que el objeto sea de realización posible, tanto física como materialmente posible. No se puede pactar un contrato que contenga un objeto que sea de imposible cumplimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo burdo para que lo entiendan. Nadie puede pactar en un contrato que alguien se compromete a tocar el cielo con las manos, porque es material y físicamente imposible, ¿se entiende? O sea, ese contrato es nulo ya de base. ¿Ok? A eso se refiere con la posibilidad. Tiene que ser material y jurídicamente posible. El otro requisito que pide es que sea determinado o determinable. ¿Esto qué quiere decir? Que el objeto del contrato tiene que estar determinado al momento de la celebración del mismo entre las partes, y si no está determinado al momento de su celebración, tiene que ser determinable al momento de su ejecución. ¿Sí? Al respecto de esta determinación del objeto del contrato, nos habla el artículo 1005 del Código Civil. Y dice, determinación. Cuando el objeto se refiere a bienes, estos deben estar determinados en su especie o género según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. Acá habla de lo que yo les dije recién de determinado o determinable. Si se trata de bienes, se va a especificar en el contrato qué tipo de bienes, qué bien se identifica. Si es un inmueble, se pone en la nomenclatura catastral, si es un dominio para un auto, etcétera, ¿sí? O el bien que sea. Si no son bienes que puedan ser determinados, sí tienen que ser bienes que tiene que ser un objeto que pueda ser determinado en un futuro. Por ejemplo, si estamos hablando, qué sé yo, de una cosecha a futuro, ¿sí? Tiene que ser algo que se pueda determinar al momento donde se va a ejecutar el contrato. ¿Se entendió? Y el último requisito que exige el artículo 1003 para el objeto del contrato y que sea válido, dice es que tenga susceptibilidad económica, es decir, acá habla ya de patrimonialidad sobre el objeto del contrato para que sea válido. ¿Mm? Los contratos sí o sí necesariamente tienen que tener un objeto que sea susceptible de apreciación económica. De esa manera son válidos. Amén de esto, hay intereses muchas veces de los acreedores que tienen que ver con cuestiones morales o no patrimoniales y que también son válidas. Pero en principio, dice el código, para que los objetos de los contratos sean válidos, tienen que ser susceptibles económicamente. ¿Sí? Ahora vamos a las causas que afectan, estas son todas las causas que yo les dije que afectaban al objeto. Ahora vamos a ir con el otro elemento esencial, que es la causa propiamente dicha. O sea, ¿qué causas afectan a la causa como elemento esencial del contrato? La causa de los contratos, como ustedes bien habrán visto en la clase anterior, es la finalidad que tuvieron las partes para la creación del contrato. Es el fin por el cual se creó el contrato entre las partes contrayentes. ¿Sí? Y obviamente tiene que ser una causa que esté validada por nuestro ordenamiento jurídico, tiene que ser lícita, ¿sí? Y voluntaria. A su respecto nos habla el artículo 281 del Código Civil, que dice, la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
Esto más que nada hace referencia a lo que es la causa lícita, una causa que no va contrario al orden público, no va contrario a la moral, a las costumbres, ni a la ley propiamente dicha. Pero, ¿qué pasa si la causa es ilícita? Bueno, ahí tenemos otro artículo que específicamente habla de la causa ilícita, que es el 1014, que ya se los leo. El 1014 dice, el contrato es nulo cuando A, su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. B, ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si solo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra. Pero ésta puede reclamar lo que ha dado sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido. O sea, si la causa es ilícita por cualquiera de estas cuestiones, hace caer el contrato entero. ¿Sí? Esta causa en sí, en función a estos artículos que vimos, ¿cómo puede ser afectada? ¿Sí? Puede ser afectada por tres cosas. Por el error o la ignorancia, o también por el dolo. Y cuando hablamos de error o ignorancia, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿No? O sea, ¿se imaginan el error o la ignorancia? Estamos haciendo referencia a la falsa realidad que tomó una de las partes respecto de la otra al momento de contratar. Ahora bien, hay que distinguir dentro de esto la ignorancia de hecho y la ignorancia de derecho, que son distintas. La ignorancia de derechos es cuando un sujeto manifiesta que ignora la ley, que no la conoce. Ahora, ¿esto está permitido por nuestro ordenamiento legal? No. Nadie puede alegar que desconoce la ley. Pero eso es el error o ignorancia de derecho. ¿Sí? El error de hecho, a diferencia de este, es distinto. Porque es aquel cuando hay un falso conocimiento sobre la realidad que se está pactando. O se ignora la realidad de la que se está pactando. Entonces, esto afecta a la causa fin que se generó en el contrato y al afectar la causa fin, cae el contrato porque acarrea una nulidad contractual. ¿Se entiende? Otra de las causas, dijimos, que puede afectar a esta causa fin propiamente dicha del contrato, es el dolo, ¿sí? Que quizá lo sintieron nombrar, es una palabra un poco más común. El dolo como afectación de la causa, digamos, ¿no? En donde el dolo es el engaño que se emplea por parte de uno de los sujetos que intervienen en el contrato respecto del otro sobre la realidad para que acepte y contrate. A su respecto nos habla el artículo 271, ¿sí?, del Código Civil, que habla de la acción y la omisión dolosa en este tipo de contratos, en los contratos en general. ¿Qué pasa en esos supuestos? Lo que pasa es que acarrea la nulidad del contrato porque está afectando uno de los elementos esenciales, ¿sí? Se los leo igual. Dice, acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Sería cuando los motivos determinantes de una contratación entre A y B, ¿sí?, por determinada utilización de artificios o maquinación dudosa, fueron engañosos para el otro. ¿Se entiende? Y de esa manera el otro manifestó su voluntad de aceptar el contrato. Hubo un engaño ahí en el medio. ¿Sí? O sea, una falsa expectativa o una simulación de lo que realmente era verdadero. Eso afecta a la causa y si se prueba,
cae el contrato por nulidad. ¿Se entendió? Ahora vamos a las causas que afectan al tercer y último elemento esencial de los contratos que dijimos que es el consentimiento. Recuerden que eran tres: objeto, causa, consentimiento. ¿Qué es el consentimiento del contrato? ¿Se acuerdan? La declaración de la parte. Exacto, Joaquín. Dijimos que consentimiento del contrato es la exteriorización de la manifestación de voluntad por parte de los sujetos que intervienen en la contratación, ¿sí? Manifiestan voluntariamente su intención de querer celebrar ese acto jurídico. Y ese es el consentimiento. Y este consentimiento se va a terminar de cerrar una vez que se emita una oferta y una aceptación de la oferta como respuesta. Ahora bien, para que esta oferta pueda ser emitida y pueda ser válida, la ley exige una serie de requisitos que tiene que cumplir el oferente al momento de emitirla, ¿sí? Y de esa manera poder ser válida, si se acepta. Si no cumple esos requisitos legales la manifestación de la oferta, se ve afectado el consentimiento y por lo tanto, al ser uno de los elementos esenciales, cae también el contrato con la nulidad contractual, nulidad jurídica. ¿Sí? Ahora bien, para que exista oferta, sí o sí tiene que ser, por un lado, autosuficiente. ¿Sí? Y además de ser autosuficiente y voluntaria, tiene que realizarse sobre un contrato específico. Y todo esto viene por parte del oferente. Tiene que estar dirigida a persona determinada o determinable. Si cumple con estas tres cosas, la oferta está bien dada, está bien hecha. Entonces, sería válida. Ante esta oferta tiene que existir como respuesta una aceptación, o también van a ver que puede existir una contraoferta y que va a requerir otra aceptación, pero bueno, no nos adelantemos tanto. Vamos a quedarnos con esto para que entiendan. Hay una oferta que es válida con estos tres requisitos y después tiene que haber una aceptación, que también se manifiesta de forma voluntaria por parte del otro sujeto que está interviniendo en este contrato. ¿Se entiende? Ahora bien, la aceptación también tiene que ser válida, o sea, no puede estar vulnerada. ¿Y cómo vulneramos? Ustedes me dieran a mí una aceptación. Y, por ejemplo, generando violencia física. ¿Sí? Si una aceptación tiene como base una violencia física o psíquica, ¿sí? Y se ejerce dolo o se aprovecha del estado de necesidad de la persona, esa aceptación está afectada. Cuando nos referimos a violencia física, es una fuerza externa que ejerce un sujeto sobre el otro con la finalidad de que acepte la oferta que le está haciendo. Cuando hablamos de dolo, es que le está simulando, lo está engañando respecto de la verdad del objeto del contrato sobre el que está ofertando. Y cuando hablamos de lesión, estamos hablando cuando hay un aprovechamiento por parte del oferente hacia el aceptante de su condición, abusa, ¿sí?, de su desconocimiento y lo engaña. En esos casos que se ve afectada la aceptación, también en esos casos cae el consentimiento y por lo tanto cae el contrato. Cuando yo les digo estos efectos de la lesión en cuanto a la aceptación, hay un artículo específico del código que nos habla de la lesión y que ya se los digo cuál es el 332 del Código Civil, ¿sí? Que dice, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos
cuando una de las partes, explotando la necesidad, la debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Es lo que yo les dije recién. Si hay un aprovechamiento por parte del oferente hacia el aceptante. ¿Sí? Continúa diciendo el artículo, se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Si no son prestaciones parejas, ya se presume que hubo algo raro, ¿no? Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir al momento de la demanda. Esto es para el caso de que el aceptante inicie el juicio reclamando la nulidad del acto jurídico, ¿sí? Ese perjuicio tiene que persistir al momento de la interposición de la demanda. Continúa diciendo, el afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. Esta última parte tiene que ver más con un tema procesal, ¿sí? Esto tiene que ver más cuando ya el aceptante inicia un juicio pidiendo la nulidad del contrato porque su aceptación se vio afectada por alguna de estas lesiones, ¿no? Entonces tiene dos caminos, dice la ley. O pide la nulidad del contrato o pide, dice, un reajuste equitativo, textual dice, un reajuste equitativo del convenio. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el juez? Dice, bueno, si pide la nulidad, vamos por la nulidad. Ahora, si viene el oferente, contesta demanda y ofrece un reajuste equitativo, se le va a dar prioridad al reajuste equitativo y se va a transformar en un juicio de reajuste. ¿Se entendió? ¿Por qué es esto? Ya lo vamos a ver en un ratito. Porque siempre lo que tiene que prevalecer, la ley busca que prevalezca la esencia del contrato, que fue la voluntad que tuvieron las partes. La nulidad es la sanción por excelencia, pero también es la sanción más extrema. Por eso es que hay nulidades parciales y hay nulidades absolutas, ¿sí? Pero bueno, se busca siempre que el contrato exista. Por eso es que es esta parte del artículo. ¿Se entendió hasta acá? Estos son las causas que podrían afectar los elementos esenciales del contrato. ¿Esto se entendió? ¿Sí? ¿Estamos todos ok? Bueno, continuamos. El otro punto del cronograma dice interpretación de los contratos, intención común de las partes, interpretación respectiva. Vamos por partes. Vamos con la interpretación de los contratos, ¿no? Esto, digamos, cómo se interpretan los contratos, tanto los particulares como un juez si es que tiene que llegar a un juicio. Se refiere a eso, ¿no? Interpretación del contrato. ¿Qué es interpretar un contrato en sí? Es determinar la veracidad del mismo, ¿sí? Es determinar para qué fue creado. ¿Cuál fue la voluntad de las partes al momento de su creación? Y es tratar de determinar su verdadero sentido y alcance. Ahora, esta actividad interpretativa, que se puede hacer a los fines de ver este alcance del contrato, tiene una serie de pasos, ¿sí? ¿Cómo ser? Primero hay que determinar el verdadero significado del contrato, evaluando la voluntad que tuvieron las partes al momento de su celebración, ¿sí? También se puede salvar una omisión, si es que hubo, o intentar arreglar algún defecto que haya ahí en el medio, ¿sí? Ahora, la interpretación puede ser de diferentes maneras y ahí entran en juego estos otros títulos que surgían ahí en el cronograma. Tenemos por un lado el artículo 1061, que es el que nos habla de la interpretación en función a la intención común de las partes, ¿no? Y este artículo lo que dice es, el contrato debe interpretarse conforme
conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe. O sea, son piezas fundamentales, según este artículo, para la interpretación de del alcance y sentido que tuvieron los contratos, tanto de la intención que tuvieron las partes al momento de generarlo, como del principio de buena fe. Y cuando nos referimos a la intención de las partes, nos referimos a la voluntad que tuvieron en tanto en la etapa precontractual, que es donde están en la etapa de negociación, y donde la voluntad concreta que tuvieron al momento de firmarlo y celebrarlo, el contrato, ¿sí? Y cuando hablamos, o sea, ¿qué es lo que las partes quisieron contratar? Y cuando hablamos del principio de buena fe, estamos hablando del obrar, del buen obrar que tendrían que tener los hombres en general. Cuando digo hombres me refiero a seres humanos, a las personas, de hombre de negocio, dice la ley, ¿no? Al buen obrar del hombre de negocio, que siempre debe regir en este tipo de contrato. Ahora bien, esta buena fe, que yo les nombré recién como buen obrar del hombre de negocios, se puede dividir en dos. Tenemos la buena fe objetiva y tenemos la buena fe subjetiva. Son dos tipos de buena fe que se evalúan al momento de interpretar este tipo de los contratos. Dice, la buena fe subjetiva es la conciencia de estar actuando conforme a derecho por parte de los sujetos que componen el contrato. ¿Sí? Mientras que la buena fe objetiva es la actitud que se demuestra hacia el otro en la celebración del contrato y que demuestra el interés de querer seguir adelante con esto. Actuando de esta manera, ¿no? Actuando como un buen hombre de negocios. En el caso de que se violen alguno de estos supuestos, cae el contrato por nulidad. Pero acá no es tanto que cae el contrato, porque muchas veces lo que sucede es que se ocasiona un daño violando el principio de buena fe o la autonomía de las partes. Si se ocasiona un daño, en realidad lo que se va a buscar es un resarcimiento económico, no que caiga el contrato, ¿sí? Se va a resarcir por un determinado monto, una indemnización por el daño causado. ¿Se entendió? ¿Hasta acá ok? Esa es la interpretación en función a la intención común de las partes, es decir, hacia la voluntad que tuvieron las partes al momento de celebrar el contrato. Ahora vamos a ver la interpretación restrictiva o lo que se llama jurídicamente la interpretación restrictiva. En realidad, la interpretación restrictiva es un principio legal, ¿sí? Que se encuentra regulado en nuestro Código Civil y está en el artículo 1062. Que establece lo siguiente. Dice, cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo respectivamente. En la redacción original del contrato, lo que quiere decir este artículo es que en la redacción original de los contratos lo que se va a tener en cuenta y lo que va a prevalecer es la voluntad que de ahí nazca o surja que tuvieron las partes, ¿sí? Que esta voluntad, recordemos que es libre en principio para las partes. Hay libertad de dos voluntades que decidieron unirse para celebrar un determinado contrato con un determinado objeto, lícito. Obviamente que a esto ellos le van a querer asignar o consignar algún contenido, algún concepto. Ustedes me dirán, ¿y los acuerdos privados se pueden? Sí, los acuerdos privados se pueden siempre y cuando no estén viciados tampoco.
y no adolezcan ningún vicio de la voluntad por ninguna de las partes que estuvieron formando parte del contrato. En el caso, en este último caso que yo les estoy nombrando, lo que va a pasar es que van a hacer una ley privada, por llamarlo de alguna manera, que va a regir únicamente ese contrato para esos fines y para esas personas, ¿sí? Pero no para otros contratos. Lo que ha pasado es que con los años y con la situación socioeconómica del país, han empezado a aparecer otro tipo de contratos, como son los contratos de adhesión y los contratos de consumo, en donde la etapa precontractual, que es la de tratativas económicas, no se da. ¿Por qué? Porque son contratos en los cuales van a haber en un futuro, yo se los hago en resumen, son contratos en los cuales hay una desproporción desventajosa entre las partes, porque el creador unilateral del contrato es el proveedor. El consumidor lo único que hace es aceptar o no el producto, pero el contrato ya está hecho con todas las cláusulas por el proveedor. Entonces, lo que se busca con este principio de restricción es proteger de alguna manera al más débil en el contrato, que vendría a ser, por ejemplo, en estos casos, el consumidor. ¿Sí? Es uno de los principios que tiende a buscar esta protección, ¿no? En las voluntades de negociar, que ya les digo que son voluntades que se ven pura y exclusivamente en la etapa precontractual, etapa que en los contratos de adhesión y de consumo no existe, porque la hace una sola de las partes, que es el proveedor. El otro principio que nos marca la interpretación y que están acá en el programa es la literalidad. ¿Qué les suena que podría ser la literalidad? O lo literal. Nada. Lo textual. Totalmente. En resumen, sí. El principio de literalidad está también regulado en nuestro Código Civil y está en el artículo 1063 del Código Civil. Y habla más que nada del significado que tienen las palabras dentro de un contrato y de la interpretación literal, textual, de lo que las partes quisieran poner, ¿no? Dice, las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de la celebración, conforme con los criterios dispuestos para la integración del contrato. Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta. O sea, este artículo habla de un principio general en materia de contratos, ¿sí? El principio general en cuanto a cómo hay que interpretarlos, ¿no? Y dice, en principio los contratos hay que interpretarlos literalmente conforme a sus vocablos y al significado de sus vocablos, porque es la voluntad a través de esos vocablos que están inscritos en las cláusulas que componen los contratos, está manifestada la voluntad de las partes, es decir, lo que las partes pretendieron o quisieron al momento de celebrarlo, ¿no? Entonces, hay que interpretarlo de manera literal al significado de los vocablos allí utilizados, dice la ley. ¿Qué pasa acá? Acá viene el tema, ¿no? ¿Qué pasa acá con los vocablos que no son claros, que son oscuros o que son no tan claros, ¿no? Bueno, ahí en esos casos deben interpretarse los vocablos en función al uso corriente que se le dé en la sociedad donde se haya pactado el contrato. Y obviamente que siempre se tiene que tener en cuenta el marco del contrato. Sin embargo, en este tipo de interpretaciones también pueden intervenir las partes,
que han celebrado el contrato, ¿sí? Y pueden darle ellos un alcance o una significación a un determinado vocablo para terminar de constituir la voluntad en el contrato y ponerlo en unos términos más convencionales, ¿sí? De esta manera cede un poco el principio de la literalidad que estábamos hablando. Entonces, el principio de literalidad es un principio fundamental y rector del contrato y que tiende a interpretar textualmente o literalmente los vocablos utilizados en las cláusulas de los contratos. ¿Sí? ¿Se entendió? Que en definitiva no es más ni menos que interpretar la voluntad textual de las partes. Cuando hablo de las partes, hablo de los sujetos, recuerden, porque partes se nombran mucho en los expedientes. Cuando hablo de partes, son los sujetos que intervienen en un contrato, que como les dije antes, pueden ser bilateral o plurilateral. También tengan en cuenta, cuando yo les hablo de sujetos, y les va a venir bien a colación de lo que vamos a ver después, que los sujetos que intervienen en un contrato pueden ser personas. ¿Pero personas qué? Personas físicas o jurídicas, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y las personas jurídicas cómo intervienen? ¿Saben cómo intervienen en un contrato? A través de los representantes. Exacto. Ellos, las personas jurídicas, emiten un poder a un mandante, que vendría a ser su representante legal, al cual le otorgan una serie de facultades para que en su nombre celebre ese contrato y actúe, ¿sí? Las facultades van a estar conferidas en un poder ante escribano público que va a consignar punto por punto y facultad por facultad. Eso hace que el mandante pueda actuar en nombre de la persona jurídica, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablo de sujetos, hablo tanto de persona física o jurídica por medio de un mandatario o apoderado, comúnmente llamado también apoderado, ¿sí? Ahora vamos a ver la contextualidad, dice acá, en la interpretación del negocio. Esto tiene que ver ya con las cláusulas, ¿no? Con las diversas cláusulas que componen al contrato, ¿no? Perdón, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué tema es? La contextualidad en la interpretación del negocio. Esto más que nada quiere decir que un contrato, generalmente, sobre todo un contrato escrito, está compuesto por una serie de cláusulas que van pactando las partes, de común acuerdo y manifestando las voluntades y estando obviamente ambos de acuerdo, y siendo cláusulas con objetos lícitos, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere esto es al conglomerado o al conjunto de cláusulas que generalmente tienen que ser interpretadas congruentemente en función al contexto, ¿sí? Digamos, del contrato en sí. Debe ser interpretado en función a todo el contrato y no a una cláusula en particular, ¿sí? Cuando haya un término en el cual puedan asignarse varios significados, por ejemplo, de una palabra, o sea muy ambiguo, ¿sí? Siempre la interpretación va a ser en función al marco del resto de las cláusulas que componen el contrato, para seguir un mismo lineamiento, ¿no? Para que tenga una coherencia. Este tipo de interpretación es la que se considera contextual o armónica, también algunos la llaman. ¿Por qué? Porque es una interpretación del contrato en función al todo y no a una cláusula. Y si una cláusula es ambigua o no es clara, se la va a interpretar en función del resto de las cláusulas que hacen al todo del contrato. ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Perdón, ¿puedes repetir lo O sea, de profe, como, Sí, qué ocurre cuando una cláusula es ambigua? perdón, no escuché la pregunta. ¿Qué ocurre cuando una cláusula es ambigua?
Si una cláusula es ambigua o no es clara, lo que hay que hacer es interpretarla, ¿sí? Por ejemplo, si llega a un juez, el juez va a ser el quien interprete lo que las partes quisieran poner en esa cláusula que resulta ser ambigua o poco clara. Entonces, el juez, para lograr interpretarla, el juez o cualquier persona, yo les estoy poniendo un caso que llegue a la instancia judicial, ¿no? Para interpretar esa cláusula, lo que va a tener que hacer es leer el contrato entero, el fijarse el objeto que tiene ese contrato, ¿sí? Y entonces tener que interpretar esa cláusula en función a ese objeto, ¿sí? Por ahí esa palabra significa otra cosa que nada tiene que ver con el objeto, pero hay que hacerlo en el contexto del contrato. ¿Se entiende? Muchas veces ponen palabras de usos y costumbres en la jerga cotidiana. Entonces, a esas palabras, pero ya es la interpretación anterior que vimos, no a la contextual, ahí se le da la interpretación más al vocablo. Pero en este caso, cuando es ambigua, se le da una interpretación en función al contexto, al todo del contrato. ¿Se entendió, Matías? Sí, gracias. ¿Alguien más? Joaquín, ¿me querías preguntar algo? No. No, era Ah, era eso. Ok. Ahora vamos a fuentes de la interpretación, o sea, de cómo manifestar, cómo interpretar y manifestar en un contrato, ¿no? Las fuentes de la interpretación de los contratos están taxativamente en el Código Civil, en el artículo 1065. Allí están establecidas las fuentes de los contratos, de interpretación en realidad de los contratos, ¿no? Y dice, cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se deben tomar en cuenta en consideración. Ahí viene la respuesta a Matías. A, las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares. B, la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración. C, la naturaleza y la finalidad del contrato. Esto quiere decir, entonces, que es lo que le decía recién a Matías, que al momento de interpretar un contrato, ¿sí? En general, se van a tener que tomar en cuenta las circunstancias que rodean al conjunto de cláusulas que componen a ese contrato y también hay que tener en cuenta la conducta o la voluntad que tuvieron las partes al momento de su celebración, como en la etapa previa de su celebración, que es la etapa que nosotros le llamamos precontractual o etapa de tratativas conciliatorias, ¿no? De donde uno negocia, es la etapa donde las partes negocian, ¿sí? Intercambian ideas y negocian hasta llegar a la manifestación de voluntad de la oferta y la aceptación, ¿no? Tiene que ver con esa etapa. Bueno, hay que interpretarlo en el contexto de todo esto, dice el artículo, tanto en esa etapa como en esta. ¿Dudas? ¿Hasta acá? No. Bueno, ahora vamos a ir al principio de la conservación contractual, dice acá en este punto. Principio de la conservación contractual. Este principio es un principio rector del derecho dentro de los contratos que dice que siempre hay que tender a conservar el contrato vivo, ¿sí? Existente. Entonces, en el caso que estemos frente a cláusulas que resultan ser poco claras, que resultan ser ambiguas, que pudieran complicarse en su interpretación o en su interpretación más que nada darse dos sentidos, uno válido y uno que no. Ahí
entra en juego este principio de conservación, ¿no? Hay que darle interpretación a esa cláusula válida. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que el contrato subsista. Porque lo que se busca es preservar la existencia del contrato. ¿Se entiende? ¿O no se entendió? ¿Podrías darle un ejemplo? ¿Cómo? Si podrías darle un ejemplo. Ay, no te escucho la pregunta. Espera a ver si puedo hacer eso. A ver, decime, a ver si te escucho. Abril. Si podrías dar algún ejemplo de alguna causa que sea así. Sí, por ejemplo, puede ser un contrato de compraventa que tenga una cláusula en la cual diga que Juan le tiene que entregar a Mariano, que es el vendedor, 100.000 por un departamento en Avenida del Libertador. O, qué sé yo, vamos a poner otro lugar, por si no tengo que cambiar el precio. No sé, en Barracas. Ahí no está aclarada, en esa cláusula, el tipo de moneda. Entonces, ¿cómo podríamos interpretarlo? Podríamos interpretarla como válida, si le agregamos que es dólares, 100.000 dólares, o podríamos interpretarla como directamente una cláusula inválida, porque no está consignado la moneda sobre la cual versa el objeto. Ahora, lo que dice el principio de la conservación contractual es que siempre al momento de interpretar este tipo de cláusulas, si todo el resto del contrato está bien y se entiende cuál es el objeto, tenemos que interpretar como que esos 100.000 son dólares. Tenemos que ir por el lado de la interpretación válida de la cláusula. ¿Para qué? Para no hacer caer el contrato, porque siempre recuerden que para nuestro ordenamiento jurídico lo fundamental es que se priorice y se mantenga viva la voluntad de las partes. Si han llegado a esa instancia y se han manifestado su voluntad, es porque ellos quieren que se celebre el contrato. Habrá habido un error de tipeo, que esos tipos de errores yo le puse un error burdo, no va a existir porque hay un escribano de por medio, ¿no? Pero bueno, yo le puse un ejemplo así que se me ocurrió en el momento para que lo entiendan. Siempre va a prevalecer y se va a interpretar la cláusula. Si hay una cláusula donde vamos a hacerla fácil, si hay una cláusula donde yo la puedo interpretar como válida o la puedo interpretar como no válida, va a prevalecer la válida para hacer valer el contrato. ¿Se entiende? Por eso es que se llama principio de la conservación contractual, porque lo que se busca es conservar la esencia del contrato, conservar el contrato y que surta sus efectos. ¿Sí? ¿Se entendió, Abril? Sí, sí, mucho más claro. Gracias. No, por favor, gracias. Porque debemos también tener en cuenta y destacar en función a todo lo que vimos, que recuerden que los contratos, como todos los actos jurídicos que existen, son susceptibles de ser nulos y que pueden tener una nulidad por un lado parcial o por un lado total. La nulidad total es la sanción más severa porque hace caer el acto entero, el acto jurídico entero y no surte eficacia y ahí ya la voluntad de las partes queda en cero. Ahora, distinto es cuando es una nulidad parcial, porque, por ejemplo, en un contrato que tiene cláusulas, la nulidad parcial podría ser que se decrete la nulidad, por ejemplo, de una de las cláusulas del contrato, pero no del todo el contrato. Entonces, el contrato sobrevive, surte sus efectos, se valida la voluntad de las partes, solo que la cláusula que no era la correcta, que era susceptible de nulidad, se declaró nula y esa cláusula no va a estar en el contrato. ¿Sí? Ahí, en este caso, que yo también les estoy poniendo de tipo de nulidad relativa y absoluta o parcial y total, es donde también entra en juego este principio de conservación del contrato, porque lo que se
se está buscando es conservarlo, mantenerlo, ¿sí? En los contratos de adhesión, artículo 984, por si lo quieren leer, y tanto los contratos de consumo, artículo 1093, el principio este de conservación de los contratos, en realidad sirve mucho como protección de la parte más débil, que es el consumidor, como les expliqué en el otro principio también. Todos estos son principios que fueron creados por las normas a través del pasar de los años y de la situación socioeconómica, donde empezaron a surgir estos dos tipos de contratos y donde sí o sí, lamentablemente, hay una parte que es más débil que la otra, entonces hay que buscar algún principio para protegerlo. Bueno, el principio de conservación contractual tiene que ver con esto también, ¿no? Es una manera de proteger al consumidor en este tipo de contratos. La tendencia de la conservación de los contratos también es muy utilizada internacionalmente y es adoptada por los proyectos de unificación internacional de los contratos. ¿Sí? ¿Esto se entendió, este principio? Bueno, Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos al otro principio, que es el principio de la protección de la confianza. Acá ya tiene que ver más con la voluntad de las partes que intervienen en el contrato, ¿no? Este principio a lo que apunta exclusivamente es a proteger la confianza que se generaron las partes al momento de celebrarlo y de manifestar su voluntad para expresar el consentimiento y que se celebre el contrato, ¿no? ¿Qué implica la confianza? ¿No? Esta confianza puede venir tanto de persona física como jurídica, recuerden, tanto de una empresa como de una persona física, y es una conducta determinada por parte de esta persona sujeto del contrato, de manera predecible y que lo que se busca es que sea recíproca, ¿sí? Que haya confianza mutua. ¿Por qué? Porque se generan expectativas recíprocamente. Entonces, este principio lo que busca es resguardar esa confianza que se generó al momento de celebrar el contrato entre las partes. Convengamos que muchos doctrinarios dicen que la confianza que se dan los contratos por la propia voluntad de las partes, en realidad es un elemento esencial que tienen que tenemos, mejor dicho, todas las personas para poder convivir lo más armoniosamente posible dentro de una sociedad, ¿no? Muchos consideran eso también, y que es cierto. ¿Qué lleva o qué conlleva la confianza? Bueno, conlleva a saber que en un futuro eso que se pactó o esa voluntad que se manifestó se va a generar. Y no genera solo una confianza, solo una seguridad económica, sino que también una seguridad jurídica para las partes, ¿sí? Genera expectativa y confianza, dice la ley. Esto tiene que ver también en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del contrato. Y vamos a ver si hay algún articulado. No. La confianza en sí, digamos, el principio como de confianza, no solo es en el derecho privado un principio general, sino que también tiene que ver con la buena fe, el actuar de buena fe por parte de los contrayentes en algún contrato. Y es la regla interpretativa por excelencia también, en cuanto a la voluntad de los contrayentes, lógico, ¿no? Ahora bien, este principio de confianza también con el tema socioeconómico y con la evolución de la sociedad fue variando un poco en la manera de exteriorización, porque, por ejemplo, en el caso de las empresas o proveedores o los contratos de adhesión,
Esta confianza se empezó a dar a través de los distintos mecanismos de marketing, ¿sí?, que las empresas hacen, como también por los distintos sistemas de publicidad. Que obviamente entra en juego el tema de la confianza acá, ¿no? Y ellos generan, digamos, ellos serían la parte oferente en un contrato de adhesión, pero esta confianza la generan a través de la publicidad y del marketing. Siempre en el marco de los contratos de adhesión, o sobre todo en los contratos de consumo, este principio también tiende a prevalecer y a estar siempre protegiendo de alguna manera al consumidor, que es la parte más débil en este tipo de contratos. Por eso es que, como corolario de todo esto, podemos decir que el principio de confianza lo que busca es proteger a la parte más débil y garantizar el cumplimiento de la voluntad que tuvieron las partes al momento del nacimiento del contrato, ¿sí? Porque de otra forma se vería defraudado. ¿Hasta acá se entendió este principio? ¿Sí? Bueno, otro punto que hay acá dice las expresiones oscuras, dice. Acá tiene que ver con los términos que se utilizan en las cláusulas de los contratos, ¿no? Si son términos claros, el contrato va a ser válido sin necesidad de interpretación ninguna. Ahora, ¿qué pasa si esos términos no son tan claros y son oscuros o ambiguos? Ahí es donde entra en juego esta terminología, ¿no? Acá se va a tener que aplicar la doctrina del favor debitoris, se llama, favor debitoris, en donde la interpretación del acto jurídico siempre se va a buscar en favor del deudor por ser el más vulnerable y buscando lograr así su libertad. ¿Bien? Como sabemos, los contratos pueden ser, bueno, en realidad no sé si lo vieron, pero en resumen pueden ser gratuitos o onerosos, dependiendo del tipo de objeto que tengan. Y acá sí pueden entrar en juego, dependiendo del tipo de contrato, este tipo de cláusulas que quizás son más oscuras o cláusulas no tan claras. Entonces siempre lo que se va a buscar es beneficiar o proteger más que beneficiar. En realidad la palabra es proteger, porque lo que busca la ley siempre es la protección del más vulnerable, en todo sentido. Lo que se va a buscar es proteger al deudor débil, si es que existe en este tipo de contratos. Profe, ¿podrías repetir cómo se llamaba al principio? Se puede aplicar también, ¿cómo? ¿Podrías repetir cómo se llamaba el principio de interpretación de este último? La doctrina que se utiliza para este principio, decís, Sí, favor, eso mismo. sí, favor debitoris, con B larga. Gracias, profe. No, por favor. Profe, Bien, ¿cómo? también Perdón, yo también quería preguntar cómo se llamaba este principio. ¿Qué tipo de...? es el de las expresiones oscuras. Listo, gracias. Estamos hablando para las expresiones oscuras que existan en determinados vocablos utilizados dentro de los contratos. Oscuros, que también pueden ser considerados, según la ley, dice ambiguos también. Se puede aplicar el principio de equidad, tratar de interpretar, pero la verdad es que como siempre buscan proteger a la parte más débil, se aplica esta doctrina, ¿sí? Bueno, y ahí termina, estoy viendo el cronograma, las expresiones oscuras. ¿Se entendió lo de expresiones oscuras o ambiguas, según la ley? O sea que en caso de que un contrato tuviera expresiones oscuras, se va a buscar siempre favorecer a la parte más débil, que en el caso sería un deudor si existiera. Claro. ¿Listo? Siempre, o sea, siempre lo que se busca es la interpretación de la voluntad de las partes. En el caso de que el deudor sea el más débil, se va a interpretar en su favor. ¿Alguna duda sobre los temas que vimos hoy? ¿Preguntas?
O sea, profe, una última cosa. Sí, Doctrinas sí. de interpretación es solo una. O sea, favor de Vitoris. Claro, favor de Vitoris es la que se utiliza Perfecto. para el caso, obviamente, de expresiones oscuras o ambiguas. ¿Sí? Es una doctrina en realidad, es la doctrina del favor de Vitoris. No es un principio, ¿eh? No, no está bien, perdón, lo había interpretado mal, pero No, está bien. era eso lo que... ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Concepto de contrato quedó claro? ¿Los elementos esenciales quedaron claros? ¿Cuáles son? Sí, profe, claro, claro. Sí. Bárbaro. Después estoy viendo que no quede nada fuera de los temas de hoy. No, la literalidad, la contextualidad, la fuente de interpretación ya está, el principio de conservación ya está, la protección de confianza está, las expresiones oscuras están. Bueno, igualmente hicimos un mini repaso de algunos temas que ya vieron con Agustín, pero siempre viene bien introducirlos para poder también entender estos temas que se están tocando ahora, ¿no? Si tienen alguna duda o si llegan a leer, bueno, igualmente nos pueden preguntar, que no hay ningún problema, estamos para ayudarlos. La idea es que sabemos que no estudian abogacía, pero bueno, la idea es que en un futuro, cuando les nombren alguno de estos temas, por lo menos tengan noción de saber a dónde recurrir, ¿sí? Entonces no hay más dudas. Sobre todo, partan de la base de lo que es un contrato, de los elementos esenciales y de los vicios para poder interpretar todo el resto, porque les va a ayudar para entender y para poder estudiar, para poder entenderlo, ¿sí? Por eso les hice hincapié en el concepto de los elementos esenciales, porque todos estos temas tienen que ver, que vimos hoy, están muy relacionados, muy de la mano con el concepto y con los elementos, en la manera de interpretarlo, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Ninguna más? ¿Alguna pregunta? A mí, profe, capaz el tema de interpretación restrictiva no me quedó del todo claro. Sí, Tipo, ¿cuándo se aplica? interpretación ¿qué? La interpretación restrictiva del Restrictiva. artículo 1062. Sí. ¿Cuál sería? Claro, sí, sí, no entiendo en qué momento se aplica. No, ¿cuándo se aplica, decís vos? Claro, sí, sí, no entiendo muy bien, tipo, el sentido del artículo. Claro, porque el artículo en realidad lo que te habla, el 1062 creo que era, si mal no recuerdo, eh, es cuando, viste cuando vos tenés un contrato con muchas cláusulas, ¿sí? Bueno, él empieza diciendo, vamos a desglosarlo para que lo entiendas. Cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interposición restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Esto quiere decir que cuando hay muchas cláusulas en un contrato, ¿sí? Y hay alguna de ellas que tiene un concepto, ¿sí? Que no está del todo claro, en realidad, primero hay que ver la voluntad que tuvieron las partes al momento de celebrarlo. Dice esto, ¿ves? La literalidad. Hay que usarlo de manera literal. Y continúa diciendo, este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos de adhesión y del proveedor en los contratos de adhesión y en los de consumo respectivamente. En la redacción original,
El contrato es el resultado de la expresión libre de dos voluntades, dice la doctrina en realidad. Entonces, ahí hay que ver el plano de igualdad que existen entre las voluntades que tienen las partes. ¿Me seguís? Al momento. Sí, sí, sí. Y ahí es donde vos le vas a asignar la interpretación. ¿Qué pasa si hay acuerdos privados? Si hay acuerdos privados, vos los podés también interpretar y ahí van a entrar en juego sus propias leyes. Yo decía que ellos van a tener una ley exclusiva para ellos, pero no van a regir para todos, sino que para ese contrato puntual, para esa gente puntual. ¿Sí? Claro, eso hace referencia con convencional, ¿no? Claro. Estoy viendo que no Perfecto, diga no, nada no más solo el artículo. Claro, la interpretación, o sea, si yo te tuviera que dar un resumen en 2 palabras para que lo entiendas claro, porque esta interpretación es pura y exclusiva del código, o sea, no es que hay mucho, es solo el 1062. Cuando por disposición legal se refiere cuando hay una ley, ¿sí? O alguna convención se establece expresamente una interpretación restrictiva. O sea, si cuando la ley te dice que una determinada cláusula hay que interpretarla de determinada manera, es así. No podemos irnos más allá. Ahora sí, continúa diciendo, debe estarse la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. O sea, si bien lo tenemos que interpretar en función al término que le dio la ley, no podemos dejar de lado la voluntad que tuvieron las partes al momento de la creación. Y la restricción estaría en que en el término que utiliza la ley al decir, mira, hay que utilizar textualmente o literalmente, creo que usa la palabra literal, literalmente el término utilizado por las partes al momento de manifestar su voluntad. Sí, o sea, restrictiva porque la ley me lo está diciendo que hay que interpretarlo de determinada manera, pero no podemos dejar de lado la voluntad de las partes, ¿sí? ¿Se perfecto, entendió? profe. Gracias. Sí, sí, sí. 10 puntos. Y después, ¿qué más? Bueno, la literalidad igualmente viste que es un principio también. Hay otro principio que habla de la literalidad, pero bueno, ese no tiene nada que ver con este. Van de la mano, pero este es otro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y es un poco lo que yo les venía diciendo. Justo Joaquín puso el ejemplo exacto. Hay cosas que son muy teóricas en el sentido que son de código. O sea, es justo el principio que tocó Joaquín, es el 1062. No es que hay otra cosa, que hay doctrina, ¿se entiende? Entonces es tratar de interpretar eso y de entender un poco en criollo qué está diciendo ese artículo. Entonces hay parte de la materia que es muy teórica, porque son muchos artículos, y hay otra parte de la materia que va a ser un poco más llevadera, que es cuando podemos poner más ejemplos. Por eso yo trato de, cada cosa que les digo, bajar ejemplos, como lo de compra-venta, como cuando le puse lo del departamento y demás, para dentro de lo que se pueda, para que lo puedan entender más en criollo. ¿Sí? Bueno, ahora sí, preguntas, dudas, ninguna. No, profe, ninguna. Bueno, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, bueno, igualmente lo leen el tema y cualquier cosa la clase que viene me preguntan, eso no hay problema, ¿sí? Pero bueno, recuerden esto de no perderse, ¿sí? Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Chao, Descansen. profe, buen fin de.